Hola, me llamo Julia Molero y en este vídeo vamos a darnos un abrazo energético. ¿Por qué es importante conectarnos con la energía del grupo? Bueno, últimamente estamos escuchando cada vez más la idea de que es peligroso unirse a las demás personas, estar en contacto con las demás personas. Y esto va en contra de nuestra esencia. Realmente somos seres que nos gusta y buscamos pertenecer. Tanto es así que llega a ser algo instintivo. Por ejemplo, si recordamos en la época en la que vivíamos en tribus, si las tribus eran como grandes familias del alma y se protegían energéticamente y físicamente. Entonces, si en una tribu había un individuo que no formaba parte del grupo, ni energéticamente ni físicamente, lo que podía ocurrir es que si llegara una amenaza, por ejemplo un fuego o un animal salvaje que fuera a atacar a la tribu, esta tribu no se acordaría de que existe esta persona y no lo avisarían o no la avisaría, con lo que podría morir a las garras del tigre o por el fuego o por lo que sea. Entonces el grupo, la unión entre las personas nos protege y también nos hace sobrevivir. Entonces esto puede ser bueno o puede ser no tan bueno. También vemos que el hecho de querer pertenecer a un grupo muchas veces nos hace ser quien no somos y nos olvidamos de nuestra propia esencia por formar parte de este grupo. Queremos encajar. Y si nos pillamos con esta tendencia, pues nada más queda que perdonarlo, porque forma parte de nuestro instinto. Y también podemos redirigirlo a pertenecer a un grupo que realmente nos acepte tal y como somos, con nuestra esencia, nuestros valores y nuestra luz propia. Por eso vamos a hacer este ejercicio para reencontrarnos con nuestra familia del alma. Todas nosotras tenemos un grupo de almas con quien estamos conectados energéticamente. Y cuando hacemos estos ejercicios de meditación, quizás al principio no sentimos gran cosa porque no estamos acostumbradas a conectarnos energéticamente con los demás, quizás. Pero cuando vamos practicando cada vez más, vamos a sentir como estas conexiones son cada vez más fuertes y se sienten en el alma realmente. Entonces, si hoy, por lo que sea, no sientes este abrazo energético fuerte como te gustaría, pues no te rindas, te diría que continúes practicando, porque cada vez más vas a sentir la energía de forma más clara y más fuerte. Además, un abrazo energético puede ser tan beneficioso como un abrazo físico. No es que lo sustituya, pero sí que en los tiempos que estamos viviendo, pues nos toca abrazarnos energéticamente. Además, estos abrazos pueden ayudar a aumentar la oxitocina, que es esa hormona de la felicidad, del bienestar, y también nos apoyan a tener un sistema inmunológico fuerte. Así que te invito ahora a cerrar los ojos y acompáñame en esta meditación guiada para conectarnos con nuestra familia del alma. Vamos a cerrar los ojos ahora y respirar profundamente 3 veces. Eso es. Lleva la atención ahora a los pies. Inspira y cuando sueltas el aire, relaja los pies completamente. Y subes por las piernas, percibiendo los músculos de las piernas, percibiendo si sientes frío o calor. Fíjate en las sensaciones de tu cuerpo y poco a poco lo vas relajando. Relaja las piernas completamente ahora y continúa subiendo por el cuerpo, percibiendo las sensaciones de los órganos internos. Inspira y cuando sueltas el aire,
Sueltas las tensiones internas. Se afloja ahora el estómago. Percibe el vaivén del pecho al respirar y percibe cómo esta sensación de vaivén te relaja cada vez más. Lleva la atención ahora a la espalda y relaja cada vértebra de la columna. Eso es. Relaja los hombros ahora. Los brazos. Se relajan completamente. Lleva la atención al rostro. Percibe si hay alguna tensión en la mandíbula, en la expresión de tu rostro y suéltala. Relájate. Lleva la atención al cráneo, a las cervicales y al cuello. Inspira, suelta el aire y percibe cómo el cráneo se siente pesado y relajado y cómo las cervicales, el cuello, la garganta se relajan. Y desde aquí lleva la mano izquierda al corazón y pon la mano derecha encima de la mano izquierda. Y escúchate. Escucha el latir de tu corazón ahora. Conéctate con tu energía. Esta es tu casa. Tu energía eres tú. No hay separación. Es posible vivir conectado con tu corazón, conectada con tu esencia. Eso es. Y desde aquí, desde la conexión con el corazón, vamos a emprender un viaje. Vamos a encontrarnos en un parque urbano. Puedes escoger el parque que más te guste. Yo voy a escoger el Parque de la Ciutadella en Barcelona. Y como si fuera posible, vamos a teletransportarnos hasta este parque urbano, ahora. Miras a tu alrededor y observas los árboles. Te permites caminar por el parque, observando los colores, observando las hojas de los árboles, los pájaros. Observa si hay fuentes, observa el agua. Escucha los pájaros cómo cantan y el ruido de los coches a lo lejos. Estás aquí ahora en este parque urbano, en conexión con el corazón y listo para una reunión muy especial. Es la reunión con tu familia del alma. Así que ahora pon la intención
a que las almas que forman parte de tu familia vengan a tu encuentro. Y percibes cómo llegan estas almas, estas energías de cualquier lugar y empiezan a pasear contigo por el parque. Son personas que quizás conoces o quizás no, pero formáis parte de este grupo, pertenecéis a la misma familia. No paran de llegar estas almas, estas energías que son tu tribu. Sientes la alegría del reencuentro. Eso es. Y os vais sentando ahora, nos vamos sentando ahora para formar un círculo. Y estas almas que no paran de llegar se van uniendo al círculo. Eso es. Observa las energías de tu familia del alma y siente que les deseas lo mejor. Siente el amor incondicional hacia ellas. Deseas que puedan conectarse con su esencia, que puedan ser felices, que puedan ser quien realmente son. Aunque no las conozcas, sientes amor por todas estas almas que forman parte de tu familia energética. Estáis unidas aquí, cada una única, distinta de la otra, pero unidas energéticamente a través del amor incondicional. Y ahora, en este círculo mágico, vamos a abrazarnos. Abraza ahora a la persona que tienes a la izquierda. Abraza la energía, la esencia de la persona que tienes a tu izquierda y le deseas la felicidad, el amor y la paz. Y sientes cómo te abrazan desde la derecha. Te sientes acogida, acogido. Te sientes formar parte de un grupo. Sientes el amor incondicional de este círculo mágico ahora. Y sabes que no estás sola, que no estás solo, que es seguro compartir con los demás, que es seguro abrazar a los demás y que te abracen. Y sientes ahora como las hormonas de la oxitocina, todas estas sustancias de la felicidad empiezan ahora a florecer y sientes todo el bienestar del abrazo energético. Percibe cómo tu sistema inmunológico se activa, se refuerza con este abrazo, con todo el amor incondicional de tu familia del alma. Eso es. Estás acompañada, acompañado. Es seguro formar parte del grupo. Es seguro ser tú. Sientes que perteneces. Sientes la gratitud de este encuentro, la alegría del reencuentro con tu familia. Eso es. Relaja las manos ahora y ves despidiéndote de este parque urbano, ves despidiéndote de tu familia del alma
sabiendo que están en tu corazón, sabiendo que te apoyan desde la distancia y que siempre que quieras puedes unirte energéticamente con ellas. Te vas despidiendo y vuelves al momento presente, sintiéndote en paz, sintiendo la alegría de la vida, la seguridad, inspira, suelta el aire y a tu tiempo vas moviendo los deditos de los pies y de las manos. Te desperezas, sonríes. Bienvenida, bienvenido de vuelta. Espero que esta meditación te haya ayudado a recordar que estamos aquí, estamos unidas energéticamente y es seguro pertenecer y ser tú.